Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la parábola de los talentos. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús. Jesús ha entrado triunfalmente a la ciudad santa de Jerusalén porque va a culminar su obra, va a realizar su misterio pascual para alcanzarnos así la salvación, la vida eterna. Y en estas últimas parábolas, Jesús nos introduce a su discurso escatológico, es decir, a esa esperanza de la vida eterna, a cómo nosotros como discípulos hemos de esperar en su venida, fructificando los bienes del reino. Y por eso hoy, queridos hermanos, nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. Eso es muy importante. Jesús va a padecer su misterio pascual, pero al resucitar estará acompañando a sus discípulos y a los 40 días de su resurrección ascenderá al cielo. Y 10 días después de su ascensión les enviará el Espíritu Santo, es decir, Jesús va a dejar a cada uno de sus discípulos estos dones y gracias del Espíritu Santo que ellos han de fructificar. Por eso nos dice la palabra: a uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. El Señor nos da estos bienes y dones para que nosotros los fructifiquemos. El Señor conoce nuestras capacidades, también nuestras limitaciones, y por eso nos da cada cual según su capacidad. Luego se marchó. Y este es el tiempo de la iglesia peregrina, queridos hermanos, en la que cada uno de nosotros hemos de aprovechar estos dones y gracias del Señor. ¿Para qué? Para que trabajándolos en bien de nuestra salvación y en bien de nuestros hermanos, podamos rendirle cuentas a su tiempo. Pidamos al Señor nos conceda un corazón abierto para acoger sus dones y nos conceda esa diligencia para ponerlos en acción, para dejarlos trabajar en nosotros
y así manifestar con nuestra vida nuestro amor a Dios, nuestro testimonio del resucitado, obrando la misericordia en favor de los demás. Esto es lo que hacen estos hombrecitos. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. No escondamos el talento, queridos hermanos. Seamos diligentes para poner por obra la palabra de Dios y así fructificar en obras de misericordia. Que no nos dejemos engañar por falsas seguridades. El Señor conoce nuestras limitaciones y nuestras capacidades. Y por eso no hemos de esconder lo que Él nos ha regalado. Pues si Él nos ha dado, con lo que nos da, también nos da la gracia para ponerlo por obra. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que al cabo de mucho tiempo, viene el Señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Esto es muy importante, queridos hermanos. Mientras nosotros estamos aquí peregrinando en medio de este mundo, hemos de ser testigos del resucitado y trabajar esos bienes que Él nos regala, en esa esperanza de su venida liberadora, pero también en esta conciencia de que su venida es un ajustar las cuentas con Él. Es un presentarle las cuentas de aquellos dones y gracias que Él nos ha dejado en nuestra vida. Y por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor la gracia de la esperanza, para que anhelemos siempre su venida gloriosa, para que obrando siempre la misericordia, con un corazón alegre, nos presentemos ante el Señor con un corazón lleno de obras de misericordia, para que así podamos pasar del gozo de su Señor. Esto es lo que le pasa a estos hombrecitos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Esta es nuestra esperanza, queridos hermanos. Lo mismo con el segundo. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús nos dice que lo que hemos recibido es poco en comparación con la eternidad, y por eso hemos de ser fieles en lo poco, en lo pequeño que el Señor nos ha dado en esta tierra. Hemos de trabajarlo para que así no solamente acojamos un cargo importante, ser referentes de la comunidad eclesial, sino sobre todo entrar en su gozo, entrar en el gozo del Señor, pues que el Señor nos conceda perseverancia final, para que rindiéndole cuenta de las gracias y dones que Él nos ha dado, nos presentemos ante Él con las manos llenas de obras de misericordia, para que así, alegres de haberle servido, podamos ser referentes de vida cristiana para los demás y para que entremos en su gozo y así alabarle por toda la eternidad. Y finalmente, queridos hermanos, se nos habla de esta negligencia, de esta holgazanería, es decir, de la desidia espiritual. Nos dice la palabra que se acercó también el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparce. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: eres un siervo negligente y holgazán. Pues que estas palabras, queridos hermanos, no recaigan en nosotros el día del juicio. El Señor viene a rendir cuentas con nosotros, y nosotros hemos de estar preparados, pues no hay pretexto para nuestra desidia, para nuestra negligencia o nuestra holgazanería. ¿Cuántas veces somos así con el Señor? Decimos creer en Él, trabajar en su viña, pero no cultivamos una amistad con Él. No oramos en las mañanas, no oramos en las noches, no bendecimos nuestros alimentos, no meditamos la palabra de Dios, no vamos a misa todos los domingos, no nos confesamos con frecuencia y lo que es peor, no practicamos las obras de misericordia, es decir, no trabajamos los talentos que Él nos ha dejado. Y esto por negligencia y holgazanería. Pues ante Él no hay excusa. Con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Así que ya sabemos, hermanos, no hay pretexto. El Señor nos invita a colaborar con su gracia, a que trabajemos los dones que Él nos da, pues si no, nos estaremos estancando en la vida cristiana, enrumbándonos a la condenación. Y por eso el Señor dice: quítenle el talento y désenlo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Si nosotros decimos tener fe, pero si no trabajamos nuestra fe, se nos quitará hasta esa fe que decimos tener. Y al final nuestro destino será la condenación, las tinieblas. Y a ese siervo inútil, échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Qué fuertes palabras, queridos hermanos. Pues seamos diligentes, que advirtiendo del peligro de la condenación, al que nos exponemos por la negligencia o la holgazanería, por la omisión. Este hombre no había asesinado a nadie, no había cometido grandes escándalos. ¿Cuál fue su pecado?
la omisión, dejó de hacer lo que tenía que hacer, vivir su fe activamente y producir obras de misericordia en favor de los demás. Pues que no seamos negligentes, que no seamos holgazanes, que vivamos nuestra fe con alegría, con entrega total, con radicalidad, para que así nos alejemos de la condenación y más bien pidamos al Señor la gracia de ser siervos buenos y fieles a su palabra, siervos diligentes, que en este combate espiritual, con nuestras idas y venidas, con nuestros altibajos, pues trabajemos los dones del Señor para que así gocemos de su salvación. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos introduces en este discurso escatológico. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas un corazón acogedor, que acojamos tus dones y tus gracias, los auxilios del Espíritu Santo, que nos dejemos hacer por ti, Jesús, que seamos dóciles a sus inspiraciones, para que recibiendo estos dones y gracias, seamos diligentes y lo pongamos en práctica, que fructifiquemos con las obras de misericordia en favor de los demás. Te agradecemos, Jesús, por la fe recibida, pero danos diligencia para trabajarla, para ponerla en práctica, mientras esperamos tu venida gloriosa, que trabajando con alegría, esperemos en tu venida liberadora. En segundo lugar, Jesús, te pedimos diligencia, que crezcamos en esta conciencia de que si esperamos tu venida, no solamente se acerca nuestra liberación, sino también que vas a ajustar cuentas con nosotros. Te pedimos, Señor, nos concedas esta bondad y esta fidelidad, que trabajando con alegría por tu reino, viviendo nuestra fe, produciendo obras de misericordia en favor de nuestra salvación y en favor de la salvación de los hermanos, podamos ser referentes de discípulos fieles, para que así nos hagas entrar en tu gozo, Señor. Que después de un apostolado entregado, por amor a ti, Jesús, podamos alabarte por toda la eternidad. Y finalmente, Jesús, te pedimos que estirpes de nuestro corazón toda clase de negligencia y holgazanería, que no seamos indiferentes a tus dones, que no pequemos por omisión, que no dejemos de hacer el bien que tenemos que hacer, pues nos has regalado la fe para que la pongamos en práctica, para que trabajándola fortalezcamos nuestra fe y la fe de nuestros hermanos. Disipa nuestra soberbia, Jesús, y haznos crecer en esta conciencia de que si somos negligentes y holgazanes, si no vivimos nuestra fe con radicalidad, con entrega, si no somos diligentes en el servicio a los demás, entonces nos acarreamos la condenación. Ayúdanos, Jesús, a advertir del peligro de estar en las tinieblas, en el llanto y el rechinar de dientes por toda la eternidad, para que alejándonos de la indiferencia, podamos trabajar por tu reino, obrando la justicia y la misericordia en favor de los demás. Que advirtiendo este peligro de condenación, crezcamos en la esperanza de la salvación. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.